Lorena Avendaño. Lorena es integrante de la familia donde se registraron los primeros casos de coronavirus en la provincia, el caso 0. Tan buenas palabras para contarnos su historia. Bueno, Lorena, bienvenida y contanos cómo se enteraron que padecían coronavirus. Nosotros nos enteramos primero por el administrador del edificio que nos llamó y nos dijo, obviamente que empezó, viste que siempre se filtran las informaciones, pero bueno, nos enteramos de esa manera y a los 2 segundos vino al Ministerio de Salud Pública de Corrientes a darnos la noticia, o sea, es como que, bueno, fue un balde de agua fría porque creo que hoy en día la gente con el diario del lunes ya sabe lo que va a pasar, sabe si tiene un síntoma, la gente llama y dice, che, hoy tengo fiebre, me falta el olfato, no tengo el gusto. Creo que nosotros en ese momento no teníamos ni idea de lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar. O sea, hoy no te digo que sabemos todo, pero sabemos un montón sobre la enfermedad y cómo se van dando los síntomas, ¿viste? Hay que un montón de cosas. Nosotros en ese momento no sabíamos nada y fue terrible la noticia. Claro, ¿cómo lo asumieron como familia, digamos? ¿Cómo fue el impacto? ¿Qué pensaron? No teníamos ni idea de lo que nos iba a pasar, esa es la realidad. O sea, te imaginás que te digan, tenés COVID, y vos sabés que en el mundo la gente está pasándola súper mal y se estaba muriendo. Nosotros somos 4 y mi yerno 5. Se contagiaron los 5. Claro. Primero nos dieron 4 positivos, menos mi hijo, y después sí le dio positivo a él también. O sea, estaba conviviendo con nosotros, era lógico. Nosotros tuvimos siempre la sospecha de que el contagio fue en el vuelo de vuelta, porque todos veníamos en la fila 16, 17 y mi hijo en la 32. ¿Tuvieron miedo? Esa es la palabra. ¿Tuvieron miedo? ¿Tuviste miedo? Muchísimo miedo. En realidad yo nunca tuve miedo por mí, sino por mi familia. Y es como dice mi marido también. O sea, el día que le dijeron que su hija tenía, mi yerno, él se largó a llorar. O sea, creo que si uno siente más a ver qué le van a pasar a los hijos, que son jóvenes, que estaban perfectos, que lo único que teníamos era falta del gusto y del olfato. O sea, no sentíamos nada. Es una cosa que se te bloquea de tal manera el olfato y el gusto que no sentís nada. Había una resolución ministerial que todos los que venían de Europa tenían que hacer 14 días de aislamiento. Entonces, bueno, hicimos los 14 días como correspondían. En el medio de esos 14 días se dieron los síntomas, que no sabíamos que eran síntomas de COVID, y después, o sea, los positivos, pero bueno, o sea, todo siempre acompañado por el Ministerio de Salud de Corrientes. ¿Y gestos de solidaridad de los vecinos, de amigos, se sorprendieron en algún momento con gestos de ese tipo también? Mira, nosotros, al no ser de acá, te imaginas que yo creo que primero el edificio no habrá estado muy contento cuando estaba vallado. Y pienso hoy en toda la gente que por ahí no pudo salir a trabajar por tener que quedarse, pero bueno, yo nunca me sentí culpable por estar enferma ni nada, porque siempre digo que esto es una cosa que está mutando y que cualquiera le puede pasar. Y ahora, ¿en qué momento decidiste donar plasma y por qué? El día 9 empieza a salir, se hace viral un anuncio donde en el CEMIC se podía donar plasma. Yo no sabía ni dónde quedaba ni nada, y me lo mandaron desde Corrientes, me lo mandaron desde Villa Ángela, que soy yo, y bueno, mandé mail a ese lugar que yo quería donar plasma, que cómo se hacía para poder donar plasma. Bueno, pasaron los días y seguí insistiendo hasta que recibí el llamado acá de la doctora Carolina Aromí del Banco de Sangre de Corrientes, donde a ella le pasaron el listado de la gente que se estaba recuperando, que fuimos los primeros obviamente, y bueno, nos dio una cita, fuimos al banco y nos explicó lo que era la donación de plasma, en qué consistía, cómo estaba preparado Corrientes para este
yo creo que era un evento majestuoso poder donar en Corrientes porque no había en el país. Entonces nos explicó lo que era la máquina de aféresis, cómo se hacía, cómo era el procedimiento de la donación, y la verdad que increíble. ¿Cuál es el mensaje que le darías, bueno, en este momento de la pandemia, en este momento de la situación en Chaco, que es tu provincia, y en Corrientes? Si tuviese que dar un mensaje, ¿cuál sería? Yo le daría un mensaje no solamente para Chaco, para Corrientes, para todas las personas de todo nuestro país, del mundo entero. O sea, hay que seguir cuidándose. O sea, como yo le dije cuando llegué, yo no me saco el barbijo, no subo al ascensor sin barbijo, me lavo las manos, soy prudente en las filas. Gracias por tu visita y por contar tu historia. Muchas gracias a vos, un placer. La pandemia de coronavirus, los contagios también llegaron a Corrientes y posteriormente llegó el tratamiento con plasma convaleciente. La provincia de Corrientes fue una de las primeras en implementarlo. Estamos con la directora del Banco de Sangre de Corrientes, la doctora Carolina Aromí. Bienvenida. Gracias por la invitación y por la oportunidad, ¿no?, de que todos puedan conocer cuál es la realidad que cuenta Corrientes. ¿De qué se trata el tratamiento con plasma convaleciente? Bueno, el plasma convaleciente en realidad es algo histórico. Se usó en muchísimas pandemias a lo largo de la vida y del mundo. Acá en Argentina data de 1971 con el virus Junín, que causó la fiebre hemorrágica, y usando plasma convaleciente se disminuyó del 30 al 1% la mortalidad. Fíjate lo importante que fue. Después se usó en H1N1, en SARC, en MER, en la gripe A, también disminuyendo la mortalidad en un porcentaje importante. Y consiste en que las personas que padecieron de COVID, que tuvieron COVID-19 y se recuperaron, o sea que ya tuvieron 2 hisopados negativos, que es como corroboramos que se hayan recuperado, dejamos pasar un periodo de 14 días y ahí tomamos una muestra para ver si esa persona generó anticuerpos. Los anticuerpos vendrían a ser una defensa que genera el organismo ante cualquier virus. En este caso del COVID-19 puede generar, como también en otros virus, digamos, puede generar, puede no generar, y si genera, puede generar poca cantidad o una cantidad que es apta para donar. O sea, tenemos 3 situaciones. Si no tiene anticuerpos, obviamente le decimos que se tiene que cuidar porque su organismo, a pesar de haber transitado la infección, no generó anticuerpos. En el mundo hay países y trabajos que hablan de hasta un 25% de personas que no generan anticuerpos. La realidad de Corrientes, y en todos estos meses que tenemos muchos pacientes de alta, no superó el 8%. O sea que hay muchísima gente, la mayoría, el 82% generó anticuerpos. Cuando vemos que es seguro y que el paciente está en condiciones, entonces se pacta la donación. Esto se realiza por un aparato que se llama aparato de aféresis. ¿Y el por qué? Es porque estos anticuerpos están en el plasma. O sea, la sangre tiene diferentes hemocomponentes. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas. Los anticuerpos están en la parte amarilla, que sería el plasma. Entonces, pactamos la donación,
Tenemos un aparato de aféresis que es el separador, que es de última generación, lo adquirimos con fondos del Banco de la provincia de Corrientes a través del Ministerio de Salud Pública y del gobierno de la provincia en febrero de este año. Entonces es unipunción, se busca la mejor vía del brazo derecho o el izquierdo del paciente que va a donar. Por esa vía sale la sangre, el aparato que está al lado del paciente centrifuga y separa el plasma. Y la sangre y todos los otros componentes vuelven a ser reinsertados en el mismo momento. Bueno, ese plasma se aplicó en pacientes correntinos y también de Formosa. ¿Cómo fueron los resultados de ese tratamiento? Nosotros aplicamos en forma muy temprana, o sea, ni bien empieza cuando tenemos un protocolo que lo hizo Nación, o sea, desde la Dirección Nacional de Sangre y Hemocomponentes, Medicina Transfusional de la Argentina, se hace un trabajo de investigación. Nos invitan a cada referente, en este caso soy yo por Corrientes, a adaptarlo a la realidad que tiene cada uno. No todas las provincias tienen anticuerpos, los reactivos y la infraestructura. Todos tienen realidades distintas. Gracias a Dios nosotros en Corrientes contamos con todos los elementos necesarios como para llevarlo a la práctica. Y también tuvimos una realidad que teníamos muchos pacientes de alta y muy pocos enfermos, muy pocos internados. O sea, y hoy contamos con un hospital de campaña que es exclusivo para COVID. Entonces, la red epidemiológica hizo que estemos aparte en una fase 5. Hay muchos casos nuevos, por eso desde el gobierno y desde Salud Pública aconsejamos tener mucho cuidado. Es nuestra y hay época ahora de cuidado. una gran reserva, podríamos decir. Sí, bueno, nosotros tenemos aplicadas 52 dosis terapéuticas, de las cuales 3 fueron enviadas a Formosa para 2 pacientes, uno requirió 2 dosis y uno una. Obviamente se recuperaron rápidamente. No es solo el plasma convaleciente, yo quiero recalcar eso, ¿no? Estamos en un trabajo que gracias a Dios contamos con este elemento que es muy importante, estamos viendo cómo actúan, ahora hace que disminuya los días de internación, lo usamos, tenemos la oportunidad por tener tanto y haber empezado tan temprano, tenemos una muy buena reserva y seguimos trabajando. En general hay buena predisposición de los expacientes recuperados, digamos, para donar. ¿Cómo es la actitud en general? Vos sabés que al principio la actitud era un poco más solidaria, no, al contrario. Ahora es como que de esto último, si yo te podría decir que estoy desde el principio con esto, hoy cuesta un poquito más, digamos, bueno, también porque se hicieron, acordate que en una segunda etapa los contagios fueron masivos, entonces hay familias enteras que, en el caso de Paso de los Libres, por ejemplo, pero bueno, una vez que uno le explica y desensibiliza y realmente llega al para qué más elevado, que es, bueno, a ver, yo tuve inclusive pacientes que necesitaron plasma. Tuvimos ya muchos, te digo, 52 dosis terapéuticas, muchas familias, alguno de la familia necesitó. Entonces, estamos haciendo un trabajo de sensibilización también con todo el resto, ¿no? Es decir, así como un familiar necesitó, cualquiera de nosotros puede necesitarlo en algún momento. Y contar con esa herramienta es muy valioso. Haciendo un trabajo mancomunado y transversal con un mismo objetivo, que es el que estamos hoy, ¿no? Por eso, en este momento es cuanto te diría que más tenemos que hacer hincapié en lo que es la parte de cada uno, la parte de lo que es la responsabilidad social, que en este momento es muy importante. Mira, desde el día 1, cuando empezaron los primeros pedidos de otras provincias,
el mismo ministro, el doctor Ricardo Cardoso, y el mismo gobernador, el doctor Gustavo Valdés, me dijeron: Carolina, Corrientes ayuda a quien sea. Así que siempre Corrientes estuvo dispuesto a ayudar a quien lo necesita. Gracias por tu visita. Gracias a vos. Estamos con Camilo Gómez Montero. Él es director de cine, productor, guionista, un referente en el rubro y además, y sobre todo, es correntino. Bienvenido, Camilo. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? Un gusto estar con vos. Bueno, quiero que me cuentes cómo fue ese periodo hace muy pocos años, cuando volvieron a renacer los canales públicos, el Inca, nació la TDA, muchos otros canales. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue un momento maravilloso, ¿no? Sin duda. Y agregaría que a esto que me contás, el paralelo con los años 50 y con ese momento de oro, con el valor agregado de estos últimos años de que se intentó federalizar la producción audiovisual. A veces se habla del cine nacional y yo siempre digo que el cine en realidad es un cine hecho en Buenos Aires. Un cine nacional, al menos hasta el día de hoy, como tal, no existe. Lo que existen son algunas excepciones, con importantes esfuerzos que se realizan desde el interior de la Argentina para que se reflejen otras identidades. Pero en general el cine refleja la identidad de la ciudad puerto de Buenos Aires. Y ese intento del que hablas, ese gran intento del que hablas del 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, fue maravilloso porque se intentó desde el Instituto de Cine y desde el Ministerio de Planificación Federal de producir por primera vez con aporte del Estado en el interior de la Argentina, ¿no? Y eso fue extraordinario, permitió que surgieran muchas productoras en el interior del país y que se filmara en lugares donde jamás se había filmado. Yo nunca me voy a olvidar, un día haciendo una ficción en el Chaco, se me acercó un actor correntino de 80 y pico de años, el Moncho Machuca, que había hecho muchas cosas en televisión en Corrientes, y cuando le damos el recibo con lo que él iba a cobrar, me dice: es la primera vez en mi vida que me dan un recibo por cobrar por actuar. Bueno, eso fue maravilloso. Y además motorizó una rueda virtuosa donde no solamente, porque se produce una pequeña industria, no solamente gana dinero el actor, gana dinero el sonidista, el que pone la luz, el camarógrafo, sino que también se motorizan otras cuestiones. El que te llevan un remis, el que te venden un supermercado, el hotel donde alojás a los actores y a los técnicos, es decir... el movimiento de la economía local. Exactamente, más allá de lo artístico, del reflejo de una identidad y de que eso se vea en otros lugares, en otras latitudes, está buenísimo que se generen fuentes de laburo, ¿no? ¿Qué lugar ocupó Corrientes en ese periodo, digamos? Las producciones que se hicieron en Corrientes, que te tuvieron como protagonista en muchas de ellas. Bueno, Corrientes ocupó un lugar muy importante. Se han hecho varias ficciones acá en Corrientes, entre los años 2010 y 2014 sobre todo. Varias ficciones y varios documentales también. Se ganaron varios premios del AFCA, que era en ese momento la Autoridad de Servicios Federales. Se nominaron a Martín Fierro. Se trabajó con muchísimos actores. Nosotros hicimos una serie como Payé, donde tuvimos 80 actores de las provincias del Chaco y de Corrientes trabajando con nosotros, y así se hicieron otras series también de ficción. Entonces, el litoral fue muy importante el movimiento, y Corrientes en particular también. Me parece que se hizo una hermosa experiencia. Nuestra primera producción fue en 2003, fue bastante antes, en Los Esteros de Liberá, El Señor de los Pájaros, una película que filmamos en 35 milímetros, y ahí tengo que decir que tuvimos un gran apoyo. En ese momento estaba Norberto Lichinsky, en el Instituto de Cultura, y la gente de la Reserva de Liberá colaboró también con nosotros. Pero bueno, la etapa más fructífera vino después, a partir de que se intentan federalizar los contenidos, la televisión digital, la ley de medios, que tanto se militó y tanto costó, y hasta el día de hoy sigue todavía costando que se pueda llevar adelante tal cual está en la ley. Pero bueno, fue un momento fantástico, y Corrientes estuvo presente, sí. Ahora, si vos tuvieses que elegir entre toda tu prolífica obra, ¿cuál es
tu mejor producción? O la más soñada, o la más esperada, o la que más tenías ganas de hacer. Yo creo que debe ser lo más, no soy padre, pero lo más cercano a tener 2 o 3, 4 hijos, que costaría elegir a un favorito. Sí, El Señor de los Pájaros fue la primera y por eso tiene un lugar especial. ¿Qué viejo? ¿Qué fue eso? Debe haber sido un pájaro. ¿Quién anda ahí? Isidro Velázquez costó 8 años de investigación, fue larguísimo el proyecto. Le tengo un cariño enorme y nos dio la gran satisfacción de llenar 6 meses la sala Guido Miranda del Chaco. Estar 6 meses en cartelera para un realizador es lo más hermoso que te puede pasar. Me acuerdo que me sentaba con mi viejo enfrente del cine a comer una pizza y veíamos la cola de gente mes tras mes tras mes. Y bueno, para mí eso no tiene comparación con nada. No hay premio que lo iguale, ni mucho menos. Bueno, Payé fue trabajar mucho tiempo, fueron 8 capítulos con muchísimos actores y técnicos acá. Fue hermoso, fueron 2 meses y medio de laburo. Paraná, Historia de un Río, que la produje, la dirigió Juan Richeri, fue espectacular porque grabamos con los pescadores del río Paraná un mes entero en islas, en lugares que generalmente no accedemos, que estuvo bárbaro. Y bueno, Buscando al comandante Andresito fue extraordinario. Primero porque Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta y habló de la película. De hecho, empezaron a llamar de todas las secuelas para que mandáramos el DVD. Y eso fue maravilloso, pero además fue también instalar un personaje que estaba bastante escondido en la historia, como era Andresito Guacurarí y Artigas, que hoy tiene su monumento en la Costanera Sur, pero en ese momento no estaba muy reconocido, y mucho menos en Corrientes, y eso fue extraordinario. Así que me resulta muy difícil elegir una, porque todas han dado alguna alegría, y sobre todo creo que tienen algo en común. Todas hablan sobre personajes populares. La última carta escrita por Andresito, de Andrés Artigas, que después de 1 año y 4 meses de una rígida prisión, incomunicado y sin luz, en un calabozo de la fortaleza de esta plaza. Y ahora estamos en pandemia, además de una crisis previa a la pandemia. ¿Cómo está la industria audiovisual? ¿Qué se puede hacer? Y es un momento muy difícil para la industria audiovisual, para la cultura en general, pero para el cine y la televisión con más razón. Nosotros tuvimos 2 pandemias. La primera fue el macrismo, que destruyó lo que tenía que ver con la cultura, al cine lo golpeó de lleno. Y después vino esta etapa de la pandemia que, bueno, es durísimo, ¿viste? Porque filmar, como hablábamos hoy, filmar con 30 personas, representar en una escena el abrazo de 2 amigos o una pareja que se da un beso, bueno, hoy resulta muy complejo por la cuestión de la pandemia. Así que en mi caso, porque soy un adicto al trabajo y a lo que me gusta, que es el cine, lo que he hecho es dedicarme a escribir un proyecto de largo de ficción para filmar en Corrientes, y lo tengo ahí ya prácticamente listo. Me pasé la pandemia escribiendo, esa es la verdad. Está bueno eso, y aparte siempre elegís trabajar acá, que es tu tierra, digamos, eso es muy importante. Elijo trabajar acá, sí. Amo mi provincia, me siento identificado con ella. Cuando digo que la quiero con sus virtudes y también con sus defectos. Y sueño con filmar acá. Bueno, para terminar, el nombre del policial, del guión que estás escribiendo, ¿podemos tener un adelanto de algo? Vamos a hacer un adelanto. Se va a llamar Río Abajo. Ajá. Ese es el nombre que va a tener porque tiene relación con el río, la historia. Nosotros trabajamos mucho, como te decía hoy, con los pescadores y recogimos un montón de historias de primera mano que son increíbles. A veces es realismo mágico, te digo. Y queremos que eso se vuelque en una ficción que va a tener mucho que ver con la realidad. Incluso le quiero dar una estética cercana al documental. Así que bueno, esperemos que pronto podamos estar grabando de vuelta acá. Yo tengo cierta esperanza en que el país de a poco, después de esta pandemia, empiece a moverse y a reactivarse. Y bueno, ganas de trabajar siempre hay, así que esperemos que así sea, ¿no? Gracias, Camilo. Gracias a vos, Patricia, un gusto y felicitaciones por el programa. Gracias. Un honor tenerlo a Camilo Gómez Montero en Buenas Palabras.